Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, donde estén, en cualquier parte del mundo. Espero que estén que estén bien, ¿no? Bueno, feliz 28. Como saben, pues soy Javier Suárez y hoy día me está acompañando un gran amigo, ¿no? Que es Luis David Fernández, un amigo que si contara cómo lo conocí sería un poco complicado, ¿no? Porque en verdad ya ni me acuerdo cómo fue. Entonces, nada, quiero darle la bienvenida a Luis, a Lucho, que está acá con nosotros. Y no sé, Luis, algunas palabras, algún comentario. Por favor, los que están viendo esto, compartan para tener un poco más de gente, ¿no? Y para que el mensaje pueda llegar un poco más potente. Hola, Luis, ¿qué Buenas tal? noches, ¿Cómo estás? buenas noches, querido Javier, buenas noches, querido público, y encantado de honrar tu valiosa invitación y particularmente dispuesto a tratar de reflexionar sobre algunos tópicos importantes inherentes a la realidad política y humanística in- que se encaja dentro de esta época tan especial y en esta fecha tan especial que viene a ser el bicentenario de nuestro país ante los ojos del mundo. ¿Cómo lo has pasado hoy? ¿Qué has hecho? Vi que tuviste Bueno, una, vi que tuviste una conferencia en la mañana, porque tú estás metido en 50.000 conferencias. Tú eres el hombre de las redes, o como a mí me gusta más decir, de los tejidos, ¿no? Vas tejiendo un montón de cosas. Cuéntanos qué has hecho hoy día. bueno, en realidad he tratado de conversar con algunos académicos, entre ellos obviamente un premio Nobel, muy amigo de Perú, muy amigo de la Universidad de San Marcos, Adolfo Pérez Esquivel, para ver si existe la posibilidad de crear una cátedra sobre derechos humanos y cultura de paz en la Universidad de San Marcos. Y aprovechando este contexto virtual, queremos extender la cátedra al público en general y no solamente restringir a la comunidad universitaria con el objetivo fundamental de democratizar el acceso a la información universitaria. Creo que ese es uno de los pilares centrales que se debe recuperar en esta época, ¿no? O durante los tiempos de Ogaño. De todas maneras, me puse a reflexionar sobre algunos puntos interesantes relacionados a la independencia y paradójicamente uno descubre que existe un 9 de diciembre de 1824 y ese 9 de diciembre de 1824 no es tan sonado, no es tan rimbombante en los medios de comunicación, ¿no? Entonces se deja uno mucho que pensar en relación a lo que se impone como moda y a lo que puede resultar como una explosión mínima de un razonamiento lúcido de la tendencia dominante en el cuerpo social, ¿no? Claro, claro. Sí, en verdad, un poco te comento todo esto en relación con el tema de generar un poco vínculos, ¿no? Creo que uno de los problemas del Perú contemporáneo y una de las cosas que a mí me animó a, a proponer, digamos, este proyecto, ¿no? En el que estamos ahorita, que es una alianza poético-pedagógica, es justamente la falta de vínculos, ¿no? De hecho, yo estoy trabajando ahorita en un libro de José María Arguedas que tú has tenido, pues, la generosidad de leer, ¿no? Y ahí hablo sobre justamente cómo el último Arguedas intenta lo que yo llamo no los encuentros fáciles, ¿no? Porque, digamos, juntarse con quien piensa como tú, pues es fácil, es lo más sencillo, ¿no? Es casi animal, ¿no? Evidentemente, si alguien es parecido a ti, te conectas con esa persona y todo bien, ¿no? Entonces, lo que más bien Arguedas estaba intentando en su último momento, en la última parte de su vida, cuando él sentía que el Perú corría peligro, ¿no? Frente a un capitalismo agresivo, un capitalismo desalmado, un capitalismo que destruye la diferencia y, digamos, destruye también el contacto humano para lucrar, ¿no? Para que un pequeño grupo se enriquezca, ¿no? Entonces, digamos, esta obscenidad del capitalismo es la que Arguedas veía como la gran amenaza a las relaciones humanas, ¿no? Entonces, en ese contexto, Arguedas lo que está buscando es lo que yo llamo los encuentros imposibles, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo de mi vida, ¿no? Y por favor, a los que están viendo, traten de compartir esto, por favor, porque queremos un poco llegar a más personas, igual lo pueden ver después. Así que, así que nada. No sé si quieres comentar algo sobre el tema, mientras esperamos un ratito.
Bueno, en realidad sí, el problema creo central del capitalismo es que su combustible central dentro de la configuración ideológica de los cuerpos sociales ha sido las utopías, han sido justamente las concepciones trasnochadas de la explicación de la realidad. Y en relación a esto, un criterio muy idealista, sin duda, es pues la visión de pensar de que todos somos iguales, que todo se teje bajo una lógica de la igualdad. Pero realmente la realidad concreta, material de la vida social e histórica nos demuestran de que el ser humano es diferente, pero por ser diferentes no significa que se van a sacar los ojos, no significa que tienen que establecer puentes, vínculos para poder tejer una sociedad más tolerante. Yo creo que un gran síntoma de una sociedad democrática es la tolerancia, ¿no? La capacidad que tenemos los seres humanos por respetar las ideas del otro, a pesar de que esas ideas son diametralmente opuestas a las nuestras, en el ámbito político, filosófico, poético, cultural. Y creo que aprender a vivir con las rupturas, con las disonancias, con los matices, sirven como un ejercicio moral y un ejercicio cívico de la tolerancia, y con eso se puede trazar una venidera forma de vivir, una verdadera forma de vivir bajo el signo de la democracia y bajo el signo eh, de la racionalidad. Creo que eso es lo que más falta en esta época tan complicada que vivimos actualmente. Genial. Sí, 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 sí es cierto, ¿no? Yo cada vez veo, pues, justamente esta imposibilidad de los encuentros, ¿no? Me parece que esto es un tema que todavía tiene para rato, ¿no? Y de hecho, digamos, la presidencia de Castillo, esto no es que comience o acabe, ¿no? Recién nos espera todavía un largo trecho, un poco por ver qué va a suceder, ¿no? Aún no tenemos gabinete, ¿no? Entonces, el discurso ha generado reacciones diversas, hay gente que está contenta, gente que está como que diciendo, pero ¿cómo ha dicho esto, no? Entonces, de hecho, esta charla no se va a convertir en un análisis del discurso de Castillo, aunque podría ser, de hecho, podría ser interesante, hay mucho que decir, ¿no? Pero bueno, entonces, ya para comenzar y no serla tan larga, ¿no? Entonces, a los que están escuchando, por favor, compartan esto. Quería darles la bienvenida a un proyecto que estoy iniciando que se llama La App, ¿no? Así como una aplicación, La App, que es lo que he denominado la Alianza Poético-Pedagógica. Y la Alianza Poética-Pedagógica básicamente es un proyecto político, ¿no? Entonces, los que me conocen saben que yo he estado metido y sigo metido en el arte, en las humanidades, en la gestión cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo me di cuenta, y de hecho mi cuerpo también lo siente así, que como humanista tengo que dar un paso más allá, ¿no? Y de hecho, siempre recuerdo a Juan Ramón Jiménez que hablaba sobre la selecta minoría, ¿no? Entonces, digamos, no somos una masa todavía, ¿no? Pero me parece importante tener, digamos, esta impronta o este deseo de animar a la gente a generar sus propios posicionamientos políticos y sus propias apuestas políticas, ¿no? Entonces, de hecho, con Luis hemos hablado mucho sobre la importancia que para nosotros tiene una figura como Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Prada es una figura que se configura más que como un ideólogo, como un detonador, ¿no? Es como una bomba en el Perú que va a generar y que va a ser reconocido como maestro o como detonador, simplemente, por Aya de la Torre, por José Carlos Mariátegui, ¿no? Y por una gran cantidad de intelectuales que no solamente eran parte de la academia o de la universidad, sino también de círculos obreros, ¿no? Acuérdate, pues, Luis, ese famoso discurso que lo hace, me parece que frente al sindicato de panaderos, me parece, ¿no? ¿Te acuerdas de esa? Bueno, en realidad González Prada era el hombre de los discursos. Ese hombre lanzaba discursos por todo lugar. Exacto, exacto. Y contra su archienemigo Ricardo Palma, y que se peleaban mucho también por la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú. Claro, claro, claro.
pero obviamente haces hincapié en un personaje clave porque la generación del centenario vivió bajo la égida del pensamiento filosófico político de González Prada hasta un cierto nivel muy elevado. Así es. Entonces, Exacto. sí, por favor. Exacto, ¿no? Entonces, digamos, a los jóvenes que nos escuchan, y nosotros somos jóvenes, de hecho yo acabo de salir de mis 20, y Luis creo que sigue en sus 20, ¿no? Somos gente joven, ¿no? Queremos animarlos a ustedes que nos escuchan ahora, a iniciar sus propios posicionamientos y apuestas políticas, ¿no? O sea, no puede ser que después de 100 años del centenario, de la generación del centenario, nuestros referentes sigan siendo Aya de la Torre, Mariátegui, ¿no? Ribagüero, o el fascismo de Luis Flores, por ejemplo, ¿no? Que si bien es cierto es alguien a quien no se le recuerda mucho, muchas ideas fascistoides que persisten en el Perú se pueden rastrear hasta esa época, ¿no? De hecho, ahí la conjunción entre Sánchez Cerro y Luisa Flores era una cosa súper, súper interesante y muy extraña. De hecho, sobre estos temas, los que quieran inscribirse y participar en la escuela de formación poético-pedagógica, vamos a hablar sobre esos temas, ¿no? Es algo que todavía persiste, ¿no? Entonces, un poco lo que yo quería hacer hoy día es lanzar este proyecto y leer, ¿no? Y compartir con ustedes el pronunciamiento que da inicio a este proyecto, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años inicié el proyecto TXT con unos amigos en la universidad, luego el proyecto Lava Perú, que ya tiene 5 años, se va por los 6. Yo ahí soy solamente pues un coordinador, un colaborador, ¿no? Ya tiene un nuevo director, entonces ahora me embarco en este nuevo proyecto y bueno, nada, voy a un poco leer el pronunciamiento que he escrito, que va a tener 4 partes, ¿no? En la primera parte voy a explicar justamente, más que explicar, voy a compartir cuál es la idea detrás del logo del proyecto o de la Alianza Poética Pedagógica, ¿no? Esa va a ser la primera parte de esta exposición. A continuación, lo que voy a hacer es hablar sobre el diagnóstico, ¿no? Es decir, cuál es mi lectura del país, que muchos de ustedes que me han escuchado hablar ya la conocen, pero es de alguna manera lo que he hecho es tratar de resumirla de manera muy potente, ¿no? Y para explicarme a mí mismo qué es lo que está pasando, ¿no? En la tercera parte de la exposición, lo que voy a hacer es proponer un nuevo mito para el país, ¿no? Y aunque esto suene rimbombante y pretencioso, lo digo así, no tengo vergüenza y no tengo ninguna falsa modestia en decir que necesitamos nuevos mitos, ¿no? Y ya para decirles algo, y para mis amigos de izquierda, porque yo me considero una persona de izquierda, creo que hay que dejar de pensar a José Carlos Mariátegui como nuestro gran mito de izquierda, que lo fue en su tiempo, y comenzar a pensar a José María Arguedas como nuestro nuevo gran mito de izquierda, y tomarlo en serio como un punto de partida de una transformación nacional a nivel político, económico, social y cultural, ¿no? Entonces, de eso también se trata esta propuesta de alianza poético-pedagógica. Y en la última parte de mi exposición, lo que voy a hacer es dar 21 lineamientos, ¿no? A manera de un manifiesto poético. Los que me conocen saben que a mí me encantan los manifiestos poéticos, ¿no? Para más o menos los que les interese colaborar con este proyecto, ¿no? Se puedan inscribir al final y ver de qué se trata, ¿no? Y evidentemente, si no están de acuerdo en algo, comentarlo, compartir, ¿no? Y reunirnos probablemente cada fin de semana y comentar textos, coyuntura, etcétera, etcétera, justamente para formar un grupo interesante, compacto, que se configure como una vanguardia arguediana, digamos, ¿no? Por darle algún nombre, que aún todavía no estoy seguro cuál podría ser, igual entre todos habría que decidirlo, ¿no? Y al final, bueno, acá Luis asumo que me hará algunas preguntas, conversaremos, si hay preguntas del público también, y si no, daremos por cerrado el bicentenario, ¿no? Justamente con esta lectura. Así que nada, gente, voy a compartir pantalla y allí voy. Qué emoción esto, ¿ah? A ver, ¿dónde estamos? Es extraño, Luis, porque yo siempre hago estas cosas, pues las hacía presenciales, ¿no? Yo me he desnudado en la Casa de la Literatura, he hecho locuras, he caminado desnudo por la Universidad Católica, ¿no? Y ahora estas cosas pues se hacen solamente por redes, ¿no? De hecho, algún amigo me decía,
Hubiera sido chévere que vuelvas a Perú. Lamentablemente no puedo salir de Chile porque han estado las fronteras cerradas y estoy un poco atrapado, pero pronto estaré por allá. Muy bien, entonces comenzamos para ya no cansarlos más o cansarlas más y comenzaré la lectura. ¿De qué se trata esta imagen, no? Esta imagen, bueno, para comenzar, agradezco mucho a Rafael Arenas, es un miembro del ADA Perú, quien me ayudó mucho al diseño, ¿no? Y tiene una onda andina también, ¿no? Siempre volviendo al tema andino, inevitablemente, pero no solo andino, ¿no? O sea, también hay que dejar de pensar lo andino solamente como algo, digamos, monolítico, ¿no? Sino más bien lo andino como apertura, como forma de ver la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el logo de la Alianza Poético-Pedagógica básicamente está conformada por la figura de dos zorros, ¿no? Evidentemente, los que conocen la obra de Arguedas saben que se refiere justamente al encuentro de lo diferente, es decir, al zorro de arriba, que puede ser cualquiera de nosotros, y al zorro de abajo, ¿no? Que también puede ser cualquiera de nosotros. Y digamos, esta parte de acá del medio podría ser un puente, ¿no? Podría ser una escalera, ¿no? De hecho, en quechua, si no me equivoco, puente se dice chaca, me parece, ¿no? Y el verbo chacay me parece que es hacer un puente, ¿no? Y a mí me parece que es importante justamente hacer estos puentes entre diversos elementos, ¿no? Entre elementos diversos, ¿no? Asimismo, los colores también son interesantes porque los colores no es un color, digamos, puro, sino es un color que se va transformando, ¿no? Comienza con un color medio amarillo terroso, ¿no? Y termina con un color medio rosáceo, anaranjado, tirando para rojo, ¿no? Entonces es como que he intentado que este logo, ¿no? Esta imagen, represente justamente la gran variedad que tenemos en la realidad, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos zorros de arriba, zorros de abajo, tenemos gente más tirada hacia lo terrestre, hacia lo aéreo, hacia lo acuático, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el centro, hacia arriba, hacia abajo, y justamente la idea de esta alianza poético-pedagógica que se inspira evidentemente en los poetas y en los profesores y en los médicos, ¿no? Es justamente este encuentro entre nosotros para solucionar los problemas que aquejan pues a la sociedad, ¿no? Ahí hay un comentario, qué bien que ya comenzaron los comentarios. Juan José dice, estamos esperando el desnudo en redes también, saludos. Juan José, no creo que me desnude esta vez, pero me voy a desnudar de otra manera, ¿no? De otra manera, así que bueno. Entonces comenzamos. ¿Cuál es el diagnóstico que quiero compartir con ustedes, ¿no? Y espero las preguntas y los comentarios. El Perú está enfermo, ¿no? Yo creo que el Perú hoy día está enfermo. Enfermo de miedo, de impotencia y de cobardía. Las ideologías, convertidas en dogmas, han envenenado al país. Y la política identitaria, que es el reducto tardocapitalista de las ideologías, impide hoy el encuentro cordial y honesto de las diferencias, de aquellos que nos consideramos diferentes. Nuestra sociedad, el Perú del Bicentenario, atraviesa un proceso de guetización enfermiza. Solo me junto con quien piensa y o es como yo, y el otro está enfermo. El anunciado fin de las ideologías de la posmodernidad es una mentira globalizada, consumista. Las identidades se multiplican a la par de los consumidores. Nunca se olviden de eso. Mientras más identidades haya, más mercado hay para consumir. Y el capitalismo de la hiperproductividad, el cansancio y la soledad se ha hecho parte de nuestras vidas vendiéndonos identidades miserables para seguir consumiéndonos. La pandemia sin duda ha exacerbado esto, ¿no? De hecho, la soledad se ha exacerbado con la pandemia. Es urgente rebelarnos frente a esto. La identidad es el instrumento capitalista más avanzado. Desidentificarnos es el antídoto. Se hace necesario recuperar la salud, misión tanto de médicos y pedagogos. Médicos y pedagogos, entonces, son la vanguardia impensada de las comunidades. No los políticos, sino los médicos y los pedagogos.
Médicos y pedagogos no son ideólogos, son poetas de la salud, de esa salud que tanto nos hace falta, física, mental, individual, colectiva y nacionalmente, ¿no? El 2016 animé a los jóvenes, cuando yo era más joven, por supuesto, a diseñar sus propias propuestas políticas. Luego de 5 años, creo yo, todo ha empeorado. La identidad se ha globalizado y las células cancerígenas se alegran por las victorias de su mismidad que solo beneficia a los capitales transnacionales de derechas e izquierdas. Aquí nadie es culpable, señores. El imperialismo, como ya lo diría José María Arguedas, Pier Pablo Pasolinis y José Revueltas, está tanto en la izquierda como en las derechas. Desde acá, a una hora de acabar con el Bicentenario, le digo no a los dobles raseros. Le digo no a los silencios cómplices de los intelectuales, a los que conozco bien, cuya voz solo se escucha pusilánime en grupos de WhatsApp. Inútiles. Basta ya. Necesitamos romper con el pasado. Quizás no sea tan ambicioso como nuestro presidente con 200 años, pero a mí me interesa romper con los últimos 100 años. Y le digo no hoy día, 28 de julio del 2021, le digo no a la generación del centenario. La Alianza Poético-Pedagógica surge el 28 de julio del 2021 como respuesta a nuestra enfermedad, al virus de la identidad convertida en un dogma tan dañino como la mortífera pandemia, aunque el mercado sigue su curso digital penetrando todos nuestros agujeros y embarrándonos de soledad. A 200 años de nuestra independencia, el cuerpo del país está dividido, irreconciliablemente enfermo. Entonces, ese es el diagnóstico que yo tengo del país. Es un diagnóstico triste, es un diagnóstico desalentador, pero al diagnóstico se le contrapone como respuesta el mito. Y esta es la segunda parte del texto que quería compartir con ustedes. Dice, decía José María Arguedas, que las crisis se resuelven mejorando la salud de los vivientes. Y nunca antes la universidad ha representado más ni tan profundamente la vida del Perú. Un pueblo no es mortal, y el Perú es un cuerpo cargado de poderosa savia ardiente de vida, impaciente por realizarse. La universidad debe orientarla con lucidez, sin rabia, como habría dicho Incarri. Y los estudiantes, a los que saludo, ¿no? Desde aquí, yo también soy estudiante, no están atacados de rabia en ninguna parte, sino de generosidad impaciente, y los maestros verdaderos obran con generosidad sabia y paciente. La rabia no. 27 de noviembre de 1969. Nunca más actual José María Arguedas, quien sabía que más urgente que cualquier dogmatismo ideológico es la salud de todos los seres humanos. Porque no se olviden de esto, la salud no es ideológica. La salud es humana, ¿no? Y por eso la alianza pedagógica tiene como paradigma la salud de todos nosotros. De tú que estás escuchando esto, de mi familia, de tus amigos, de la persona que vive junto a ti, de tu enamorado, de tu enamorada, de tu esposo, de tu esposa, de todos nosotros. Y más aún, Arguedas sabía que la rabia es mala consejera siempre. La salud, entonces, es la misión de la Alianza Poética Pedagógica que surge hoy a 200 años de nuestra independencia. Y surge, como todo, como una minoría. Somos poquísimos. Bueno, como diría Juan Ramón Jiménez, somos una selecta minoría. La salud por la que luchó José María tenía 3 características, ¿no? Uno es el rostro de pueblo. Ahora la palabra pueblo está muy en todas partes, ¿no? Y Arguedas con esto se refería a esta habilidad de sentir y pensar con las diversas comunidades que habitaban el Perú. No con una comunidad, no con la comunidad que sea como nosotros, sino con todas las comunidades que habitan el Perú. Porque todas las comunidades que habitan el Perú necesitan de la tan necesaria salud. Y en estas comunidades están la gente que se considera andina, los afroperuanos, los Nikkei,
los homosexuales, las mujeres, los hombres, y también los que se consideran a sí mismos blancos. Arguedas no odiaba a la gente blanca. Arguedas no odiaba a la gente de Lima. Arguedas odiaba la injusticia. Y la injusticia no es exclusividad de un grupo identitario. La injusticia puede estar en cualquier grupo identitario. Y contra eso es lo que hay que luchar. 2. La salud por la que luchó Arguedas tenía el alma acerada de justicia. Deseaba y luchaba por una justicia que no destruyera al otro, sino que lo transformara. Y este mensaje Arguedas lo toma para quien él era el principio y el fin del Perú. ¿Que quién era? César Vallejo, ¿no? Entonces, más importante que destruir al otro es hacer todo lo posible para que el otro se transforme y entienda que todos buscamos la salud para poder vivir sin rabia y con alegría. Y esto es algo que estamos olvidando hoy día como peruanos. Y el tercer punto es que la salud que buscaba José María Arguedas se nutría de las mejores lecturas. No era una salud cerrada, no era una salud endogámica, sino que se dejaba penetrar por la mayor cantidad de saberes para ayudar a encontrar, a reencontrar y a diseñar la salud de las comunidades a las que pertenece, ¿no? Que es bien importante, ¿no? Entonces, yo me he hecho la pregunta, ¿no? ¿Quién encarna esta salud? Y la respuesta que yo me doy es que son los zorros médicos, los zorros pedagogos de Arguedas, que son poetas de sus comunidades y que se autosacrifican, como Arguedas lo hizo, ¿no? Pero no se autosacrifican para convertirse en mesías o caudillos, ¿no? Como lamentablemente Cerrón lo es, y como lamentablemente a veces Castillo parece que lo fuera también. Sino que el sacrificio de los médicos, de los docentes, de los pedagogos, de los poetas, su sacrificio tiene como fin dejar hablar a otras personas, a otros zorros, ¿no? Entonces, estos zorros son los médicos del Perú, los pedagogos del Perú, los poetas del Perú, los chamanes del Perú, que comprendan a nuestro país mejor que el autosacrificado y puedan llegar a soluciones más saludables. Desde acá, 28 de julio del 2021, le digo no al comunismo dogmático, que tanto criticaron Vallejo y Arguedas. Le digo no al comunismo que destruye lo mágico, al comunismo que destruye los encuentros imposibles, al comunismo que destruye la reconciliación por una lucha de clases identitaria, al comunismo que destruye la caridad, la fe en el ser humano de carne y hueso, del que tanto renegaron José María Arguedas y César Vallejo, y también José Carlos Mariátegui. Le digo también no al fascismo, evidentemente, contra el que tanto lucharon Vallejo y Arguedas, porque destruye la libertad y la diferencia. La alianza poético-pedagógica le dice no al dogma venga de donde venga. Y le dice sí a la salud y a la vida que promueve. Le dice sí a la vida y a la libertad que permite. Aún no se ha comprendido Arguedas, creo yo. Al final de todas las sangres, los que han leído el texto, Rendón Huilca, el zorro, se sacrifica gozosamente por la salud inminente de su comunidad a la que ama, y no se vale de una ideología. Como el mismo José María Arguedas le hace decir a él y a sus personajes al final de todas las sangres, repite varias veces, no soy comunista. Es un zorro médico pedagogo, un zorro poeta que ha rediseñado su comunidad con ella, salvándola de la destrucción. Hasta el patrón puede redimirse en su hijo. No soy comunista, repiten los personajes al final de la novela, y el autosacrificio gozoso es el inicio del diálogo entre zorros que se siente. Rendón Huilca, dijo el Arguedas incomprendido en la mesa redonda de todas las sangres, no es ni siquiera indio.
no cree en Dios, aunque no lo niega, sino que se vale de todo lo que ha aprendido. ¿Hay acaso mejor ejemplo del médico pedagogo para lograr la ansiada salud de su comunidad? Deseo que mi comunidad viva, que sea aún y para siempre transformada. Arguedas no es Mesías ni caudillo, y los zorros son más potentes que el mismo Arguedas. Lamentablemente, una figura peruana a la que admiro mucho, que es José Carlos Mariátegui, se ha convertido muchas veces en caudillo, ¿no? Creo que hay que problematizar la figura de Mariátegui, ¿no? Y pensarnos más allá del mismo, ¿no? El diálogo entre opuestos es la fuerza transformadora que nos ha legado José María Arguedas. A ti, zorro, zorra, zorre, que escuchas esto, te entrego estos 21 versos que voy a compartir a continuación, no para que te unas, sino para que te contagies de un deseo de salud que es siempre la base del amor y la alegría. Abre bien los oídos, el cuerpo, el vientre, que aquí te entrego este poema de zorro degenerado y enfermo, que perdiendo su salud, la ha reencontrado en ti, para siempre, en la lucha contra la soledad, la enfermedad y la muerte. Bien, paso a la última parte de este texto, que es el poema, ¿no? Y es el manifiesto médico-pedagógico de todos aquellos que les interese colaborar con esta propuesta, ¿no? Paso a la lectura. Punto número 1. La salud físico-mental e individual colectiva es el principio de toda comunidad histórica. La salud se obtiene haciendo uso de los saberes disponibles de todas las comunidades. La utilidad de estos saberes para la salud debe poder justificarse racionalmente. El criterio para determinar la utilidad del saber no es positivista, sino médico-pedagógica, poética. 3. La salud no elimina las experiencias del error, la enfermedad y la muerte, en un ideal del ser humano hiperproductivo y siempre fitness del capitalismo tardío, sino que las comprende para lidiar con ellas saludablemente y en comunidad. 4. Son las diversas comunidades cuyos miembros siempre han buscado su salud individual y colectiva las que le dan sentido al mercado, y no viceversa. Y esto lo repito, son las comunidades las que dan sentido al mercado, y no viceversa. 5. El Perú no es un pueblo o una patria, sino un conjunto diverso de comunidades que buscan cooperativamente su salud. 6. La ideología jamás puede tomar el puesto de la salud. 7. La salud protege la vida y solo la vida permite el ejercicio de la libertad. La elección de la vida o la libertad como principio rector de los individuos depende exclusivamente de ellos, siempre y cuando la aplicación de tal elección no atente contra la salud de otra comunidad u otros individuos. Sin embargo, frente a una situación irresoluble, la alianza poética pedagógica siempre favorecerá la libertad de elección del individuo en comunidad. 8. Toda ideología tiene un valor parcial para conseguir la salud, pero ninguna por sí sola puede conseguirla. Ninguna ideología es principio ni fin absoluto de las comunidades. Recuerdo a José María Arguedas que decía, ¿quién era el principio y el fin? César Vallejo. ¿Y quién era César Vallejo? Un poeta. ¿Y qué es un poeta? Un poeta es alguien que diseña la salud de su comunidad. Un médico es un poeta, por supuesto. Un docente es un poeta. 9. Cualquier ideología debe comprenderse desde el principio de caridad, es decir, debe ser presentada racionalmente y en su forma más sólida. Basta ya al maldito terruqueo, pero también basta ya al maldito fujimoristeo. Basta ya de decir que el otro está enfermo, que es un imbécil, que es un retrasado mental, que no vale nada. Hay que entender la lógica de todas las posiciones que habitan en el país. Las elecciones del 2021 no han acabado con eso.
Nos queda un largo camino para ver si logramos la ansiada reconciliación. Que yo creo que luego de 20 años o de 21 años, desde la constitución de la CBR, no hemos logrado. 10. Y el punto 10 es importante, por eso está en la mitad. Porque algunos de ustedes dirán, pero ¿cuál es la ideología de la app? ¿No? ¿Qué cosa quieres proponer? ¿No? Entonces, aunque ideología no es, vamos a llamarle praxis, mejor, me gusta más ese nombre, ¿no? Intelectualmente, nuestra praxis política es el revisionismo, eclecticismo médico-pedagógico, cuyo fin es la búsqueda de la salud físico, mental e individual colectiva de las diversas comunidades. Así que si tú te consideras un revisionista y un ecléctico que busca la salud tuya y de los demás, probablemente esta sea una propuesta que te interese, ¿no? ¿Qué es un revisionista? De hecho, los marxistas dogmáticos no les gustaban los revisionistas, porque el revisionista es alguien que siempre está revisando las cosas porque no le convence. Entonces revisa. ¿Qué es el ecléctico? A las vanguardias dogmáticas tampoco les gustaba el eclecticismo, porque el ecléctico no se cierra en una idea, sino que busca la diversidad para llevar un fin, ¿no? Para llevar a cabo un fin, perdón. Número 11. Es un deber cívico, y esto es muy importante para la app, es un deber cívico la crítica implacable de cualquier actitud dogmática. Y acá yo critico a mis amigos intelectuales, a docentes universitarios, incluso a gente del proyecto en el que estoy del ADA Perú, que critican solamente una parte de la realidad peruana, la parte que no les gusta. Y de la otra parte no dicen nada y se callan. Y eso es cobarde. Eso es tener miedo. Eso es ser impotente. Alguien que quiere estar en la app tiene que tener la capacidad de criticar implacablemente a Perú Libre, por ejemplo, e implacablemente a los que se oponen a Perú Libre. Sin ninguna limitación. Porque no le debemos nada a nadie. Ni a la derecha peruana, ni a la izquierda peruana. El dogmatismo no es inherente a ninguna ideología. Importantísimo. Las ideologías no son per se dogmáticas. Si no, Vallejo no hubiera sido comunista, pues. Quien es dogmático es la persona. Un sujeto puede ser dogmático. Y una comunidad puede ser dogmática. De allí que haya marxistas dogmáticos y marxistas críticos. Que haya liberales dogmáticos y liberales críticos. Que haya feministas dogmáticas y feministas críticas. Entonces, el dogmatismo no es inherente a ninguna ideología, sino a la psicología individual o colectiva. 12. Es un deber cívico la crítica implacable de las contradicciones y las faltas cívicas tanto de la derecha como de la izquierda dogmáticas, tanto del conservadurismo como del progresismo extremos. Y esto quiero repetirlo muchas veces, alguien que le interese este proyecto debe decirle no al doble rasero, al maldito doble rasero que tanto daño le ha hecho al Perú. Es una mierda el doble rasero. Eso es. Y acá todos somos cómplices. Y me da rabia eso. 13. La app rompe ideológicamente con la generación del Bicentenario. Por primera vez en 100 años. Sin negar su valor histórico. No reivindicamos la tradición civilista de López de Romaña a Leguía, ni la socialista de Mariátegui, ni la prista de Haya, y menos la fascista de Luisa Flores y sus derivados contemporáneos. Entiéndase, Perú Libre, JPP, Fujimorismo, Renovación, ¿cómo se llama el partido de López Aliaga? Ni me acuerdo, ¿no? Decíamos construir algo distinto y peruano. Y los que creen que no se va a poder construir nada nuevo, bueno, pues, quizás no tienen esa fuerza para construir algo diferente, ¿no? 14. Sí a la nueva Constitución, siempre y cuando
se haga bajo los criterios de la Constitución vigente y luego de un intenso debate cívico. Sí al referéndum para la reforma constitucional en reconocimiento al poder constituyente de las comunidades nacionales organizadas. Pero no forzar este proceso, sino debatir intensamente y luego someter a referéndum la pregunta. 15. Sí a la descentralización educativa como primer paso para la descentralización económica y política. No a la Universidad Católica y satélites como únicos centros ideológico-económicos de las comunidades que conforman el país. Y no porque tenga nada en contra de la universidad. Yo trabajo ahí, tengo muchos amigos, me he enamorado en la universidad. Pero en estos años he visto el gran poder que tiene la universidad y me parece importante cuestionar, problematizar y descentralizar ese poder que tiene también presencia en los aparatos del Estado. 16. La descentralización exige la conformación de vanguardias regionales. Así que si tú me estás escuchando y eres de Loreto, eres de Ucayali, eres de Ica, eres de Tacna, eres de Tumbes, eres de La Libertad, atrévanse a ser vanguardias regionales. Pero no vanguardias ideológicas, sino vanguardias que busquen la salud de su comunidad. Entonces necesitamos vanguardias regionales que luchen por la salud de los miembros de las múltiples y diversas comunidades a las que pertenecen, sin que esto implique claros separatismos regionalistas guiados por dogmas ideológicos, como la teoría de los dos Perúes, que hay un Perú del norte y un Perú del sur, que Lima es un Perú y el Perú profundo es otro Perú. Peruanos somos todos. Y no hay que olvidar eso. Pienso en Arguedas. Arguedas dio la vida por la patria, por lo que él entendía como patria, por supuesto. Y lo dice en muchos textos. Por la patria todo. Yo diría por las comunidades peruanas todo, pero como conjunto. 17. Es urgente la conformación de vanguardias médico-pedagógicas, poéticas en todo el país, cuyo criterio sea la búsqueda de la salud y no la identidad ideológica. El paradigma simbólico de esta vanguardia es el médico, pedagogo, poeta, que está de acuerdo con los puntos 1 al 16. Y sus representantes son los Atojcuna, o sea, los zorros, las zorras, les zorras. 18. Es urgente que la formación médico-pedagógica de las vanguardias poéticas sea continua y esté actualizada. Se trata de las mejores lecturas de Arguedas. No basta con decir soy del pueblo. Como diría Arguedas, hay que leer, hay que conocer, hay que abrirse al mundo. Un dogmático no podría hacer esto. 19. La vanguardia no puede ser caudillista o mesiánica, que es una de las taras que tiene el país, ¿no? Tan terrible. ¿Y por qué es tan mal y por qué es tan terrible el caudillismo y el mesianismo? Porque genera clientelismos. Esto lo han estudiado pues tantos autores peruanos. Pienso en el libro famoso La Utopía Republicana de Carmen McEvoy, ¿no? El caudillo Castilla, Ramón Castilla, generó una clientela terrible. Era un caudillo, ¿no? El mismo Aya de la Torre tiene elementos más mesiánicos que caudillistas. Mariátegui, lamentablemente porque muere joven, se convierte en una suerte de mesías o de figura paradigmática de la izquierda en el Perú. ¿No? Hay que tener cuidado con esas cosas. Las vanguardias son intrínsecamente polifónicas y dialógicas. 20. Respeto irrestricto a la libertad de expresión, a pesar de los riesgos. En la app siempre preferiremos el grito al silencio. Siempre es mejor gritar a estar callados. Y si nos equivocamos, pediremos disculpas. Pero el silencio no es buen consejero en el espacio público, por supuesto. 21. El fin de toda vanguardia y el fin de la app es su satisfecha autodesaparición. Y esta es la praxis del médico, pedagogo, poeta.
como decía un poeta que a mí me parece que es muy importante para entender al Perú, ¿no? Que es Jorge Eduardo Eyelson. Y con esto ya voy terminando. Sin que nadie se dé cuenta, no tienen nada en la cabeza. Escriben versos en el aire, quieren a todos tiernamente sin que nadie los quiera. Son los únicos que lloran cuando afuera llueve y sin que nadie se dé cuenta, desaparecen. Siempre este poema me ha parecido que es la mejor imagen de un verdadero docente. De alguien que en verdad tiene palabra de maestro, ¿no? Porque el objetivo del maestro es desaparecer, para que sus estudiantes sean independientes y puedan valerse por ellos mismos. Esos son los poetas, los pedagogos y los médicos. Y es lo que a mí me interesa recuperar de las propuestas de Arguedas, entre otras. Muy bien. Este texto lo escribí sin lugar, porque lo estoy diciendo en un lugar que no es el Perú, lamentablemente. Pero mi corazón está con el Perú siempre, ¿no? Y a pesar de haber vivido mucho tiempo fuera, siempre he querido volver al Perú. Y bueno, siempre voy a volver. Y se escribió el 28 de julio del 2021, a 200 años de nuestra independencia. Muy bien. Entonces, nada, esto es un poco lo que yo quería comentar con ustedes y compartir, ¿no? Ahorita en la descripción en el chat de este evento, vamos a poner el enlace para los que quieran colaborar con nosotros, ¿no? En lo que va a ser la escuela de formación de la AP, de la Alianza Poético-Pedagógica, ¿no? De hecho, voy a compartir el formulario para que lo chequeen. Déjenme ver un momento. Claro, sería bueno también tematizar algunas reflexiones que se pueden derivar de tu propuesta para el Bicentenario. Creo que hay instituciones muy claves dentro de lo que has propuesto como justicia, sacrificio, salud. Y verdaderamente cuando se amalgaman forman una especie de componente vital para poder corregir ciertos errores históricos y fundamentalmente luchar contra un gran enemigo que se ha vuelto como un axioma en un ADN mental de la sociedad contemporánea, que es el dogmatismo, ¿no? Creo que el dogmatismo es el gran problema, no solamente del presente, sino ha sido el gran problema del pasado. Dogmas existen en todos los lugares, de todos los colores, de todas las instituciones políticas, pero el gran problema creo que es la misma idea de pensar al dogmatismo como una herramienta para transformar la realidad, cuando la realidad es más que 4 ideas cuadradas, ¿no? Y la realidad no se puede reducir a un solo criterio, sino la realidad muda. La realidad se transfigura, la realidad se recompone en función al tiempo y al espacio. Y creo que la apertura mental, el eclecticismo que nos propones, la forma más completa o integral de ver la vida, la política, las humanidades, el arte, la cultura, nos van a permitir ser, en el fondo, más consecuente con la filosofía materialista. Y creo que eso es lo que importa. Más que interpretar el mundo, hay que transformarlo. Pero para transformarlo, hay que entender al mundo. Y para entender al mundo, tenemos que despojarnos de ciertos dogmas y ver la realidad. Y es, creo, lo que planteas, y estoy totalmente de acuerdo contigo, y felicito tu iniciativa, y me parece que en los tiempos de Ogaño hacen falta más zorros que sepan entenderse a pesar de las diferencias y respetarse o erigir un lazo de tolerancia, un lazo de confraternidad por encima de los matices culturales, filosóficos o políticos. Así que, Javier, muy encantado por tu propuesta y esperemos que mañana más tarde otros jóvenes también se animen a proponer, a elaborar estos espacios culturales para extender la red de eficiencia, de eficacia de estas voluntades implícitas como las que hay en esta noche. Así que muchísimas gracias. Genial, genial. Luis, ¿no? Ha sido un gustazo. De hecho, hay algunas preguntas. Ahorita vamos a
a comentarlas. Y sí, ¿no? O sea, yo justamente lo que he visto en esta década que tengo ya trabajando en el espacio de la cultura es justamente esto, ¿no? Que acabo de decir, el dogmatismo, el nihilismo, el alpinchismo también a veces, ¿no? Entonces sí, me parece importante justamente lo que dices, ¿no? Además, siempre vuelvo a la imagen del zorro, ¿no? Los zorros se huelen, ¿no? Tienen un olfato muy fino. Entonces, creo que esta posibilidad de reencontrarnos como país es algo muy importante, ¿no? Y creo que el gran reto que nos depara en el futuro es algo que lamentablemente ahora no se va a lograr en este tiempo que viene. Porque en este tiempo que viene, lamentablemente, ya el Perú está dividido de una manera tan fuerte entre una izquierda y una derecha, ¿no? Entonces, yo hago este pronunciamiento para los jóvenes que quieren intentar pensar el Perú más allá o más acá de estas dicotomías insalvables, ¿no? Yo, como siempre digo, si ustedes consideran que la izquierda es el futuro o la derecha es el futuro, bueno, luchen por eso, son sus ideales, por supuesto, pero creo que hay otras maneras de ver las cosas, ¿no? Que pueden permitir justamente una coexistencia, una convivencia y espacios de negociación y de trabajo colectivo, ¿no? Por lo menos quiero creer eso, ¿no? Y, Por... y curiosamente, Hegel siempre planteaba la idea de superación por encima de la antítesis, ¿no? Que viene a ser la síntesis. Y eso era tan sonado también en los debates políticos allá por los años 80 en el Perú, y más que todo en la cúpula prista. Siempre la idea de superación o la idea superadora se levantaba o levitaba en las tertulias o en los coloquios políticos, a pesar de las fuertes resonancias, ¿no? O fuertes dicotomías o fuertes invectivas que se lanzaban los líderes. Pero la idea de superación creo que es lo que está presente en tu manifiesto, Javier. Sí, porque además hay una idea, no sé si puede ser superación, pero también la idea de, quizás voy a decir algo muy parecido a lo que estás diciendo, pero con otro nombre, ¿no? Es como la negación de lo que hay, la negación de lo dado, ¿no? O sea, a mí no me gusta lo que hay en el Perú. Entonces, ¿qué hicieron las vanguardias en el siglo XX, en los años 60? Porque hay dos vanguardias, ¿no? Las vanguardias históricas de los años 20 y 30 y las vanguardias de los años 50 y 60. Lo que hacen las vanguardias es, hacen un gesto de negación frente a lo que hay. Entonces hay que negar algo que no nos gusta, ¿no? ¿Ya? Entonces, justamente me parece que lo que yo he visto ahora en los partidos políticos que hay hasta la fecha, ¿no? Son básicamente reformulaciones de lo mismo de siempre, ¿no? No me parece que haya una novedad, en realidad, ¿no? De hecho, siento que hay muchos estereotipos que simplemente retornan, ¿no? Por ejemplo, yo en el 2016 escribí, y lo hemos conversado, Luis, alguna vez, que para mí Verónica Mendoza y Julio Guzmán eran la posibilidad de una renovación política en el Perú, ¿no? Pero luego de 5 años yo no veo eso posible ya, ¿no? O sea, a mí como como una persona que tiene una sensibilidad de izquierda, ya lo que representa JPP no es algo en lo que a mí me interesa, a lo que me interesa pertenecer, ¿no? Y el Partido Morado, por ejemplo, tampoco, ¿no? Y esto no quiere decir que no se pueda colaborar con ellos, pero lo que voy es que, ¿por qué los jóvenes no generamos propuestas jóvenes? Y cuando digo jóvenes es de gente de 30 años, ¿no? Entonces, además, esto va a pasar. O sea, la historia, es evidente que va a pasar, esto va a pasar, por supuesto. Simplemente que lo que estoy haciendo acá es tratar de decirlo para que, bueno, pues, porque quería decirlo, no es como una necesidad. Pero de que va a haber renovación, por supuesto, ¿no? Entonces, yo no sé cómo será el Perú de acá a 10 años, ¿no? Pero para mí sería terrible que de acá a 10 años sigamos pensándonos en términos, pues, de la izquierda mariateísta y la derecha fujimorista, pues, o sea, eso a mí me parecería, pues, terrible, ¿no? O sea, es como que seguimos en el mismo trompo de toda la vida, ¿no? Entonces, En relación a eso, quisiera dejar algunos planteamientos muy bien claros.
yo soy enemigo de los ismos. Mm, ¿Por qué? Porque los ismos parten o nacen o beben también de una figura en general. Si no es el Che Guevara, es Trotsky. Si no es Trotsky, es Mariátegui. Si no es Mariátegui, es Lenin. Si no es Lenin, en el fondo es Marx o Engels. Pero el problema central de esta posición o sea, que personifica y sacraliza a la persona, al intelectual de antaño, es que se olvidan de algo muy sustancial. ¿Y cuál es lo sustancial? En que realmente no comprenden el contexto de ese personaje. Y muchas veces no entienden de que el contexto de ese personaje es disonante a nuestro contexto. Entonces, los problemas de Mariátegui fueron los problemas de Mariátegui. Los problemas de Trotsky fueron los problemas de Trotsky. Los problemas de Lenin, de Karkausky, Rosa Luxemburgo, fueron los problemas de ellos. Pero nosotros tenemos nuestros propios problemas. Nosotros tenemos nuestras propias ventajas. Nosotros tenemos nuestras propias similitudes y diferencias entre nosotros los peruanos y en relación al mundo. Entonces, como tú dices, ¿no? Hay que aprender a vivir con lo diferente, hay que aprender a sacrificarse por la sociedad, pero hay que también entender, y eso va más que todo para la gente que es muy cerrada en la izquierda, de que no podemos evocar por evocar. Creo que hay que hacer una depuración evocativa, así como una depuración ecléctica. Y depuración ecléctica y evocativa en el sentido de que hay que ver lo bueno que se puede tomar y que sirve para resolver problemas del presente, y lo que no sirve lo botamos a la basura o lo dejamos por otro momento, para ser más sensatos. Entonces, el problema es que yo veo, y acá cierro mi intervención, es que muchos, entre comillas, militantes de izquierda reproducen talmúdicamente lo que dijo un Marx, un Engels, un Freud, como dice mi amigo Víctor Hugo de San Marcos, y otros más, para supuestamente resolver problemas que ni siquiera tal vez estuvieron en la cabeza de estos personajes, porque estas ideas tal vez fueron gestadas en otros contextos y en otros tiempos, ¿no? Entonces, hay que aprender a ver la cabeza con otra perspectiva. exacto, ¿no? Y eso implica justamente una formación, que es la que justamente ahora no, digamos, no hay tiempo, ¿no? O sea, la sociedad actual tan rápida y tan agilizada justamente impide, ¿no? Impide pues justamente esta problematización. A ver, acá que dice, los problemas de Hegel fueron los problemas de Bauer, dice. Ya, eso da, hay mucha tela ahí, ¿eh? Da para conversar, ¿no? En la ideología alemana y en la cuestión judía, sobre todo. Así que, pero Víctor, te animamos, por favor, a que te inscribas a la app para que participes pues en esta escuela de formación, porque vamos a hacer un montón de cosas interesantes y un poco para tener más elementos para discutir, ¿no? Que a veces es lo que nos falta. Y para que no vengan pues ideólogos y nos engañen o comencemos a, como dice Luis muy acertadamente, a repetir talmúdicamente ciertas proposiciones de manera acrítica, ¿no? Justamente los revisionistas y los eclécticos son aquellos que revisan y se informan, ¿no? Para evitar justamente decir pues, tonterías, ¿no? Bien, vamos a ver los comentarios y ya con eso vamos terminando. ¿Qué dice Juan José? Y quizás Luis también ahí podría ayudar, ¿no? A responder. Dice, una consulta para el expositor. Ahora que se va a crear el Ministerio de las Culturas, ¿qué pensaría Arguedas? Y esta posición de periodistas que hablan que decir que hay culturas es desunión, ¿es correcto? Ah, es una pregunta súper interesante. Esa pregunta hay que apuntarle a Luis para la escuela, ¿no? Bueno, primero yo y luego Luis te doy la palabra, ¿no? Como dije en el pronunciamiento que he dado, y retomando, digamos, el legado de José María Arguedas, la diversidad no tiene que ser equivalente a separatismo, ¿no? Eso es bien importante. Podemos ser, o sea, lo genial del Perú es que siendo tan diferentes, salimos del país y nos llamamos peruanos, ¿no? Entonces, esta coexistencia de la diversidad tan radical, o sea, ¿en qué se parece pues un Nikkei de Lima con un Aguaruna? Quizás se parecen mucho,
Aparentemente no, no lo sé. Pero si en algo se parecen es que los dos, a pesar de todo, pertenecen, ¿no? Libremente, además, porque si no fuera libremente, pues se quitarían, ¿no? O estarían renegando del Perú a cada rato, pero pertenecen libremente, justamente, bueno, por nacimiento, pero luego, digamos, asumen su peruanidad, ¿no? A este espacio denominado Perú, ¿no? Entonces, yo creo que lo que el Ministerio de las Culturas me parece importantísimo, ¿no? Siempre y cuando ese ministerio no privilegie ciertas culturas. Porque, y esto es lo que decía, no al doble rasero. O sea, es cierto, la gente de derecha no quiere hablar de los valiosos aportes de las derechas, ¿no? Perdón, la gente de derechas no quiere hablar de los valiosos aportes de la gente de izquierda, porque creen que son unos tontos, ¿no? Yo he hablado con gente, pues, dogmática de derechas que cree que Marx no hay que leerlo, hay que quemarlo. Pero no hay que tener doble rasero, porque también la gente de izquierda se burla de la gente de derechas. Y no los leen, no se informan. Y dicen que son la derecha bruta y achorada, y no saben, y de ahí no pasan. Cuando una gran parte del Perú son de derecha. Entonces, a tu pregunta, Jorge, Héctor, si el Ministerio de las Culturas promueve justamente la coexistencia de la diversidad que somos, me parece excelente. Pero si el Ministerio de las Culturas se vuelve un aparato del Estado que genere un clientelismo cultural que promueva solamente ciertas manifestaciones culturales más asociadas al gobierno, no, pues eso estaría mal. Eso estaría mal, ¿no? Entonces esa sería un poco mi respuesta, ¿no? No sé, Luis, ¿qué algo? Bueno, en realidad el término cultura es muy polisémico. La concepción de cultura ha variado a lo largo de la historia de la filosofía, la historia de la sociología, a lo largo de la historia de muchas disciplinas. Sin embargo, si se entiende por cultura, o sea, se parte de la tesis de que la cultura es un conjunto de expresiones de la sociedad en todos los ámbitos y que se puede computarizar así como una suerte de usanza que impera en un momento histórico determinado, yo creo que en realidad la desunión no se da. ¿Por qué? Porque en realidad todos somos parte de una misma casa común. Y creo que una desunión es imposible. Lo que yo creo que sí puede haber es una falta de tolerancia entre la posibilidad que tiene un grupo social por expresar lo que es en términos generales en relación a otro. O sea, cuando digo, bueno, la cultura, qué sé yo, de la comida criolla vale más que la cultura culinaria de la sierra. Entonces, en ese sentido, cuando se rompen las lógicas de equivalencia o proporcionalidad, a veces pueden surgir estos problemas de la intolerancia, pero cuando se rompen en términos subjetivos, o sea, cuando una persona dice, bueno, para mí lo que se produce en Lima, o en la comida limeña, la comida costeña es mejor, entre comillas, que la comida de la selva, pero es una cuestión subjetiva, ¿no? La verdad es subjetiva, en cierto sentido, como diría Luke. Pero cuando queremos imponer un punto de vista sobre la decisión del resto y nos olvidamos que el resto también tiene la oportunidad de abrazar y defender sus gustos, y no somos capaces de entender ese cariño a sus gustos lícitos, gustos que no van en contra de la justicia, creo que ahí, más que una desunión, aparece algo más peligroso, la ausencia de una tolerancia que nos permita hermanarnos como peruanos y salir de la crisis de una manera más unificada, no más fragmentaria, de una manera más integral, no más organizada. Entonces, en ese sentido, los ministerios, a mi criterio, deben hacer eso, no deben centrar o poner el foco en el rol integrador, perdón, de la sociedad. Pero ese Claro. rol integrador se consigue básicamente a través del respeto a las diversas manifestaciones, siempre y cuando no sean lícitas y siempre y cuando no ocasionen el sufrimiento ajeno.
porque hay culturas, o entre comillas, manifestaciones culturales que producen el sufrimiento de los seres vivos. Y yo creo que en ese sentido, desde mi punto de vista, estamos frente a una posición lúcida de la acción social, ¿no? Claro. Entonces ahí el peligro, ya para pasar a la siguiente pregunta, es cuando las políticas públicas no tienen como directriz justamente lo que hablábamos, ¿no? La salud nacional, o sea, la salud, que es la salud mental, la salud física, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y más bien lo que está detrás de las políticas públicas es una ideología que se considera superior o mejor que las otras, ¿no? Entonces, ahí se generan problemas, ¿no? Entonces yo espero pues que estos ministerios que surgen tengan esta visión, ¿no? Como dice Luis, de hermanar, de articular, ¿no? Y sobre todo de reencontrar, porque acuérdense también que es bien importante, ¿no? Reencontrarse no es ponerse de acuerdo, ¿eh? Ojo. Reencontrarse es solamente saber que coexistimos, aunque estemos en desacuerdo. Yo estoy seguro que, o sea, es evidente que un ateo y un cristiano no se van a poner de acuerdo. Pero la cosa es que puedan conversar, ¿no? Enriquecerse de ese intercambio, ¿no? Y eso es lo que cada vez se ve menos, porque ya la gente a veces no quiere discutir, simplemente se pone a gritar a veces, ¿no? Bueno, sigamos. Luego José Emilio Caro dice, hola José Emilio, gracias por estar por aquí. Perú es plurinacional, hay que reconocerlos. Saludos, Javier. Bueno, sí, el Perú es plurinacional, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí. Aunque yo con mi onda arguediana le hubiera buscado otra palabra, ¿no? Me suena muy a imperialismo boliviano eso. Pero es verdad, somos un país con muchas naciones dentro, ¿no? Es que yo soy vanguardista, siempre busco ponerle nombres a las cosas, ¿no? Tengo esa cosa adánica, ¿no? Cuando veo que copiamos cosas de otros lados, sea Estados Unidos o Bolivia, no me gusta copiar, porque creo que como peruanos tenemos la capacidad de darles nombres a nuestras cosas, ¿no? Pero bueno. Sigamos. Juan José dice, no, ay, perdón, Luis, no sé si quieres decir algo sobre este comentario de José. ¿No? Ok, perfecto. Juan José dice, cuando regreses de Chile debes volver a Chimbote y Nuevo Chimbote, aquí siguen bailando los zorros de Arguedas, nosotros estamos alistando para pasos a seguirlos. Qué bien, qué bien, qué bien. Yo me acuerdo mucho haber hablado con Juan José sobre el tema, así que, y de hecho yo voy a estar en Chimbote pronto también. Ya te contaré, Juan José, algunas novedades. Bueno, y Víctor Hugo, que está súper acá participativo, bueno, espero que se anote, ¿no? Bueno, no importa que hayas llegado tarde, Víctor, puedes retroceder el video cuando acabe y escuchar todo, ¿no? Y finalmente nos vamos, si es que no hay más pregunta, con la última pregunta de Víctor. Sí, dinos, Víctor, cuéntanos tu pregunta. Y con eso ya nos retiramos a nuestros aposentos. Vamos a ver si pregunta, ¿no? Porque quizás no pregunta. A ver, vamos a ver. Es la pregunta que aparece en una obra de Vargas Llosa. No sé, Luis, ¿tú qué crees? A ver, un poco para ya relajarnos un poquito, ¿no? Y hablar, porque es una pregunta, que es una buena pregunta, ¿no? Porque la respuesta pues nadie la tiene, ¿no? Hay muchas posibilidades de responder. Creo que la pregunta, desde mi punto de vista, podría ser también la siguiente. A ¿En ver, cuántos momentos se ha jodido el Perú, no? claro. Porque no creo que solamente en un momento se ha jodido. Yo creo que hemos tenido muchísimas crisis económica, crisis moral, crisis política, y no solamente en un siglo, sino en mucho tiempo, ¿no? Si uno repasa, por ejemplo, lo que pasó con el tema del sanchecerrismo, con el tema del crack de la Bolsa de Valores de Nueva York, y cómo impactó en la economía latinoamericana, uno revisa los caudillismos del siglo XIX, uno revisa también las dictaduras, ¿no? Entonces, dictaduras de derecha, de izquierda, como uno quiera verlo, pero hemos tenido muchísimas crisis. Entonces, creo que el Perú se ha jodido en muchos momentos y creo que decir uno en concreto es faltarle respeto al resto de los momentos.
Así que por ahora digo que es una buena pregunta, pero creo que la respuesta, no hay una respuesta fija para esa pregunta y eso le hace una muy buena pregunta. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que también nos jodemos siempre, ¿no? De hecho, una cosa que a mí me interesa mucho en términos desde, José Emilio dice, creo que desde la fundación del Banco Central del Perú, dice, ¿no? Puede ser. Hay muchas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el famoso libro de Quirós, ¿no? O sea, ¿cuándo el Perú no ha sido corrupto, ¿no? ¿Cuándo no ha sido, ¿no? O sea, la corrupción, o sea, si asumimos la corrupción como una de las causas de que el Perú esté jodido, entonces siempre hemos estado jodidos, ¿no? ¿No? Entonces yo más bien utilizaría allí el presente progresivo, ¿no? Estamos jodiéndonos, ¿no? Durante toda la vida, ¿no? Y hay una cosa que a mí me interesa mucho, ¿no? Porque esto yo lo he trabajado. Y por eso para mí es tan importante la salud. A veces creemos que la salud es la norma. Y yo dudo a veces de eso, ¿no? Yo a veces creo que más bien la norma es la enfermedad, ¿no? O sea, siempre nos paramos enfermando, ¿no? Entonces, un poco la idea, creo que el objetivo es reconocer que siempre vamos a estar fallando, enfermándonos, ¿no? Y ver cómo salimos justamente de estos procesos de enfermedad y estos procesos de putrefacción, porque finalmente desde que nacemos estamos muriendo, ¿no? Vamos muriendo siempre, ¿no? Entonces, y para salir de estos momentos de crisis que son constantes, si es que no perennes, lo que se requiere pues es mucha creatividad, ¿no? Mucha creatividad. Y justamente ahí viene pues el arte, viene la filosofía, vienen las humanidades para darnos herramientas para poder salir de los aprietos, ¿no? Pero es justamente lo que se lee menos ahora, ¿no? Humanidades, filosofía, etcétera, etcétera, ¿no? Con Luis a veces comentamos, ¿no? ¿Cuántos programas culturales que sean realmente vistos hay en el Perú ahora, ¿no? Entonces, en señal abierta creo que no hay, ¿no? En el canal 7 hay algunos, pero son poquísimos, ¿no? Y de humanidades no hay básicamente de arte, ¿no? Entonces ahora las redes sociales un poco están supliendo esa ausencia, que me parece que es muy bueno, ¿no? Pero hay toda una chamba por hacer todavía allí. Así que nada, muchas gracias, Víctor. ¿En qué momento se jodió el Marqués? ¿Qué? ¿Te refieres a quién? ¿A Vargas Llosa? Vargas Llosa siempre está jodido, es que Vargas Llosa siempre ha sido dogmático, no, o sea, no sé si dogmático, pero muy comprometido ya con lo que cree, ¿no? Cuando era comunista era con todo, furia comunista, ¿no? Y ahora que es un neoliberal, pues ya con furia, ¿no? O sea, está, está ahí siempre está como que muy comprometido, porque él tiene además esta onda sartreana, ¿no? Del intelectual comprometido siempre en lo que cree, ¿no? Y él cree, pues, ahorita con toda su alma y su cuerpo en los principios, pues, del liberalismo, ¿no? Así que, bueno, esta es un poco la onda. La cultura de nuestro futuro. Así es. Muy bien, yo creo que con eso nos despedimos, la cultura y las humanidades. Así que, Lucho, no sé si quieres dar unas palabras finales. Oye, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido muy bacán conversar. Hace tiempo que no hacía un en vivo. Así que Sí, no en sé, ¿quieres realidad, decir algo más? bueno, en realidad muy agradecido por tu invitación, estimado Javier, y creo que estos espacios deben repetirse no solamente en los natalicios de repúblicas o en los natalicios, ¿no?, más rimbombantes de un país, sino también bajo otros escenarios, bajo otros propósitos, sobre otras voluntades que apunten a construir un país bajo la égida de la tolerancia, del pensamiento holístico, del sacrificio por los demás. Y creo que son los valores intrínsecos a tu propuesta, a tu proclama, a tu manifiesto, y aprovechar ese espacio para invitar a la comunidad que nos escucha a que formulen también sus propios grupos culturales, pedagógicos, y que realicen sus propias transmisiones en vivo, porque con mucho gusto los seguiré y participaré también activamente. Así que recordemos aquella frase del gran poeta Romain Rolland, ¿no? Ajá. Que decía, ¿no? En vez de idolatrar
personajes ya caducos, hay que pasar sobre ellos y marchar hacia adelante, ¿no? Entonces Claro, es lo que hay que hacer en estos momentos. La República exige nueva sangre, exige nueva tinta y exige un nuevo pergamino para la historia. Y acá estamos nosotros para poner el hombro, pero también poner la mano para poder avanzar juntos en un nuevo itinerario. genial, genial. Te he escuchado bien, bien Luis Alberto Sánchez, ¿ah? Me ha gustado, me ha gustado. Bueno, nada, entonces sí, 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 así que por favor anímense a generar sus propuestas, es súper importante, de hecho ya las hay, y nada, a conversar y buscar que las diferencias se encuentren. Bueno, nada, gente, un abrazote a los que nos siguen viendo aún. Luis, muchas gracias y con ustedes será hasta la siguiente transmisión en vivo. No se olviden de inscribirse los que quieran participar porque les vamos a escribir un correo para las reuniones que vamos a tener, para las lecturas que vamos a hacer y las conversaciones que vamos a tener. Así que nada, gente, un abrazo, feliz 28 antes de que se acabe el día y con ustedes será hasta la próxima. Chao, chao.